Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Conectando Puntos, el 169, mi querido Juan José, a quien saludo con mucho cariño y mucho gusto. ¿Cómo estás, mi querido Juanjo? Muy bien, Claudio, aquí mira, tarde pero seguro, aquí andamos listos para empezar esta semana mayor para los que creemos en Cristo. Así es, mi querido Juanjo, bienvenido. Y bienvenido a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos y de escucharnos. Pues aquí, nuevamente, esta semana, y no solo la semana, el fin de semana nada más, tuvimos una cantidad de información ardua, muy intensa, creo que de muchas actividades. Ahora sí que desde Campeche hasta Baja California, con un montón de situaciones que hay que comentar. Solo que antes de meternos a estos asuntos que hay que analizar, porque creo que son bastantes de escándalo, porque podría decir de escándalo, es decir, llama la atención las protestas en Campeche, el secuestro que se dio en Sinaloa, pues obviamente la violencia que se está dando tanto en Guerrero, estas escenas que hemos visto de los cobradores de piso me parecen Terribles. humillantes, terribles, eh, y todas las situaciones que eso tienen que ver con el escándalo. Em, en un asunto un poquito más de fondo, y si me permites comenzar con esto, me quedo Juan José, quiero pedir tu opinión sobre un par de situaciones que se dieron la semana pasada en el mundo editorial. Probablemente el más notable es el caso del periódico Reforma, que sabemos todos que el periódico Reforma ha mantenido una línea que, en palabras del presidente, son de oposición, de tirarle siempre a lo que dice el presidente, conservador, de derecha. El periódico Reforma, perdón, siempre ha sido un tanto crítico, ¿no? A todas las obras y al trabajo que ha realizado el presidente en este sexenio. Y la semana pasada amanecimos un día con una sorpresa en la que publicaban no solo una encuesta a favor de Claudia con puntos muy arriba, sino con notas que hablaban muy bien a favor principalmente de Claudia Sheinbaum, aunque por Sí. supuesto también del presidente. Y pues resulta que ese día nos encontramos con que habían despedido al editor anterior del periódico Reforma y habían contratado a un nuevo editor que es totalmente obradorista. Y pues bueno, evidentemente la línea editorial se da de una forma radical, ¿no? El cambio. Y a los 2 días nos encontramos con que Radio Fórmula, que también había mantenido una línea un tanto de oposición, también había despedido a una de las principales voceras de la derecha, a Clara Brugués, y sin mayor explicación, pues la habían dado de baja, ¿no? El Radio Fórmula había tenido en sus filas, probablemente por instrucciones también de presidencia, a Epigmenio Ibarra, ¿no? Que teníamos cada miércoles o que tenemos cada miércoles en el noticiero de Ciro, aunque ha sido un poquito más crítico y con él, pero pues bueno, había tenido esto. Y de repente injerencias del obradorismo, pues que nos encontramos con esto. Sí. Eh, Eso me recuerda, Juan José, al sexenio de López Portillo, en el que al final del sexenio hubo un golpeteo a los medios de una forma brutal y, y pues probablemente vea esto. En estos días me está recordando mucho el asunto, pero pues si ustedes pueden hojear el periódico Reforma, además también sí pueden notar que hay un incremento en la publicidad del Estado, del gobierno. ¿Habrá sido a cambio de las contrataciones, el otorgamiento de nuevas partidas presupuestarias para adquisición de espacios publicitarios en estos dos medios? ¿O se trata de qué? ¿Qué es lo que tú piensas, amigo? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que podemos pensar al respecto de esta situación? Pues básicamente, pues nuevamente antes de, como siempre, agradecerte el espacio
y la bienvenida a los que nos ven y escuchan, es que eh, lo veo con el clásico estilo de este gobierno, de esas voces críticas, que sin lugar a dudas es como que una reacción, Claudio, de lo que está sucediendo. A mí me gusta mucho ver cómo reacciona el presidente día con día, porque desde mi punto de vista, la mejor manera de ver cómo van las encuestas es el presidente. Y creo yo que, sin temor a equivocarme, creo que el presidente está preocupado de la situación que está pasando con su candidata y de la realidad que está pasando con el país, porque pareciera coincidencia, la verdad es que no sé qué haya detrás, pero así como nos iba llevando López Obrador en sus mañaneras con su realidad que él ve, no con la realidad del país, pues parece que empiezan a haber manifestaciones de que el gobierno que él representa, pues no ha sido tan eficaz en muchas áreas y entre esas, Claudio, está pues los reporteros que de alguna manera tienen el peso y la aceptación y la aprobación del público en general, en que la opinión que emiten, desde mi punto de vista, insisto, es una opinión que indica la realidad, no otra cosa, porque al final, algo que coincide con Clara Brugada de Radio Fórmula, que se despidió Brugués, días antes y después de este Jorge, no, ¿cuál Jorge? Se me fue el nombre, Carlos Bravo Regidor, Carlos Bravo. de Reforma, es que los dos son personas críticas de los resultados de este gobierno, porque al fin y al cabo estuve yo viendo artículos de ambas personas y en ningún momento atacan al presidente, atacan lo que tú y yo atacamos y que es la razón de ser o el alma de este programa, que es atacar los resultados o las promesas de este presidente con respecto a la realidad que está viviendo el país. El punto aquí, Claudio, es que yo pongo de referencia al presidente porque ahorita el presidente sí está en una situación muy difícil en cuanto a que siento yo que ya, o lo dijimos anteriormente, Claudia Sheinbaum ya no va a levantar. Y al parecer, Xochitl está levantando no por Xochitl, sino por la realidad. Y te voy a poner 3 ejemplos, Claudio. En Campeche, el mal gobierno de Laida Sansores es, es como que una mala promoción del gobierno hacia Morena. Eh, lo que está pasando en Guerrero no es que les caiga mal López Obrador, es que están viviendo la realidad de un gobierno de Morena. Lo que está pasando en Chiapas no es el resultado de una propaganda masiva contra López Obrador, es la realidad que al ciudadano, como a ti, como a mí, nos pega en la cara una bofetada de realidad. Entonces, ¿qué es lo que hace López Obrador? Pues manda un mensaje muy fuerte, que todavía él tiene 7 meses en los cuales a Radio Fórmula o a Grupo Fórmula, a a Reforma, y se te pasó comentar, Claudio, de que no me acuerdo el grupo este que representa a todas las radiodifusoras, se iban a negar a transmitir la hora nacional porque consideraban que era un acto de propagandismo. Y yo estuve atento en este fin de semana y solamente 3 estaciones de radio en León dejaron de transmitir la hora nacional. Mm. Y cuando le hacen la entrevista hoy con Ciro Gómez Leiva, al que es líder de la Canacintra, no, no es Canacintra, No, la Cámara de Radio y Televisión, se me con fue, Anacirt, ¿no? CONACYT, exactamente. El punto aquí es de que él dice, pues es que nos ponen entre la espada y la pared, porque nosotros no tenemos que hacer propaganda, pero al transmitir la hora nacional estamos haciendo propaganda. Entonces, cuando los pone entre la espada y la pared es a Grupo Reforma, a Grupo Fórmula, etcétera, es simplemente
pues si no haces lo que yo te digo, yo todavía tengo 7 meses para quitarte la concesión o para empezar a hacer pues lo que hacen con todos los que están en contra de este régimen, que es abrir las carpetas de investigación, hacerles extorsión por medio de impuestos, como lo hacen con Grupos Salinas, que ese es otro caso, que es inédito en la historia mexicana, donde uno de los hombres más ricos y poderosos de México hace ya frente directamente contra el gobierno. Entonces, en conclusión, Claudio, yo lo que creo es que el presidente está teniendo ya abiertamente eh, actos autoritarios porque ve amenazada realmente la continuidad de este gobierno. Sí, y hay que mencionar que justamente una semana antes de estos cambios que tuvimos y que en la que vemos a Roberto Zamarripa como nuevo director editorial de Reforma, y que hay que decir, Roberto Zamarripa ya trabajaba en Reforma, era el que coordinaba toda la sección de nacionales, pero él pues era abiertamente pro AMLO. Sin embargo, el director editorial pues marcaba una línea en la que se pedía que se viera de manera objetiva los resultados pues, del gobierno, ¿no? Y era hacia donde iban. Eh, Apareció, y me refiero porque una semana antes de que hubiera estos cambios, aparecieran las metodologías que estaban utilizando para las encuestas, principalmente la de Mitofsky, que se supone que es una de las más serias y respetadas de México, y estaban diciendo que había dos formas: las que era presencial, que estas que se supone que van de casa en casa, únicamente traen 1,500 encuestas y se van a los lugares que conocen, son eminentemente obradoristas o que tienen en la lista de la base de datos que reciben más de una beca en casa. Y a ellos iban a entrevistarlos y era lo único que estaban entrevistando, es decir, no estaban haciendo un muestreo neutral para poder ver cuáles eran las preferencias en otro lugar, lo que estaba ocasionando evidentemente un alto nivel de aceptación o de preferencia al partido de Morena, pero lo que había estado sucediendo y que es algo que está llamando la atención con las casas encuestadoras es que llega un tope, lo comentaste tú hace 8 días, llegan a un tope y ya no sube más, es decir, ya no hay forma de que crezca la preferencia a pesar de que no tiene una muestra representativa de la realidad de la cantidad de votantes que tendremos. Y en el otro caso, las encuestas que están haciéndose de vía digital, si tú te metes a la encuesta y quieres votar por Xochitl, no vale, no cuenta. Le aprietas y no tiene nada, y solamente se puede apretar la casilla o el botoncito que es para Claudia Sheinbaum, y lo puedes hacer muchas veces. Es decir, puedes votar 3, 4, 5 o 6 veces. Entonces, las metodologías eran cuestionadas, no estaban funcionando. Reforma había estado con una tendencia de encuestas o de resultados de encuestas que no eran necesariamente favorecedoras a Claudia Sheinbaum, y la noticia con la que nos enteramos que habían cambiado al director editorial, pues tenía que ver con que habían publicado una encuesta donde Claudia Sheinbaum superaba por mucho a Xóchitl Gálvez, pero no solo eso, sino que fue el presidente López Obrador que se burló Exactamente, durante tanto tiempo y descalificó tanto tiempo, se refería a él como un pasquín inmundo, al periódico Reforma, quien ahora sí avalaba la información que provenía del periódico, para que horas más tarde nos enteremos que Roberto Samarripa ahora era el director editorial, ¿no? Pues obviamente estas situaciones están marcando esta tendencia, amigo, porque justamente lo que podemos ver es que ya Claudia no está subiendo más. Hoy, exactamente. hoy además yo leí un artículo, creo que tú también eres asiduo a leer a Lourdes Mendoza de vez en cuando. Sí, muy bueno. ¿Cuál fue el que leíste? Yo Porque le, ataca, ahorita está tremendo, ¿eh? Lourdes estaba atacando ahora, no atacando, estaba explicando cómo la estrategia de Xochitl, perdón, discúlpame, la estrategia de Claudia Sheinbaum es eh, buscar el voto por ella, pero no el de Clara. Y decía, Exacto, ¿por qué? Bueno, pues porque Claudia siempre ha vivido a la sombra de López Obrador y siempre ha sido
pues hoy la conocemos como la calca, ¿no? ¿Te acuerdas que hace 8 días yo decía que había visto un TikTok donde tomaban frases de la campaña de López Obrador pues de sus contiendas anteriores y hacían un corte al discurso que tiene Claudia Sheinbaum y es la repetición exactita, es decir, la tenemos como a una persona súbdito, leal, que se agacha ante lo que dice López Obrador, pero si llegara a tener la banda presidencial, entonces estaría en condiciones de hablarle de tú a tú al presidente de la República, aun cuando él tenga injerencia y todo lo que sea, la presidenta es ella. Claudia es una persona leal a López Obrador, pero también lo es Clara Brugada. De tal forma que si Claudia llega a ser presidente y Clara Brugada llega a ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México, las dos que son personas de López Obrador serán preferidas de López Obrador y dice Claudia, yo no quiero estar compartiendo mi favoritismo, mi ser favorita con otra persona y por tanto está evitando que llegue, ¿no? Pensando además que ya le habían bajado a Omar García Harfuch, que era Sí, su gallo, y que no estaba ahí. Y entonces toda la campaña se va para allá. A mí me parece que hizo una radiografía muy certera, Lourdes Mendoza, al grado que, pues no sé, amigo, habrá tardado media hora, una hora, que se subieron a un coche, Clara sí, Brugada, Clara Sheinbaum, a jalonearse y hacer una una sátira, réplica, una sí, burla sátira, exacto. de aquel encontronazo para tratar de decirle a la gente que no es cierto, que están muy bien y que no tienen ningún problema. Y entonces, yo siempre he sido de la idea de que una justificación no pedida es una culpa aceptada, ¿no? ¿Qué tan fuerte tiene que ser la penetración de un rumor como este, que se convierte en un artículo de Lourdes Mendoza? Sí, O para que Claudia Sheinbaum distraiga sus actividades de campaña para justificar, ¿no? Para explicar que no tiene un conflicto interno con Clara Brugada para tener esto. Pero además me llama la atención, amigo, que eh, no sé, vas a decir que soy un mal pensado, ¿no? Pero dice que seas mal pensado y acertarás. Pero, ¿quiénes son las grandes amigas de Claudia Sheinbaum, no? La primeritita, que es su brazo derecho y que siempre está y que la apoya y que le rinde pleitesía y casi casi se pone de tapete para eso, es Laida Sansores, sí, mujer gobernadora. Es decir, ahora uno de los discursos de Claudia Sheinbaum es que ella no llega sola, sino con todas las mujeres y sus mujeres y shalala. Y Laida está enfrentando ahorita una serie de protestas hoy la cuarta, por cuarto día consecutivo, por un escándalo que se da en un motín en una cárcel y sí, una pues muy mala estrategia de la Secretaria de Seguridad Pública en Campeche para mandar a los policías, que yo he estado oyendo entrevistas con varios de ellos, en los que pues parece que los engañaron, no les dieron equipo y los llevaron a arriesgar su vida a esto y entonces están pidiendo la destitución de la secretaria, pero además se están quejando contra Laida Sansores, ¿no? sí, Y si volteas tantitito más para el Pacífico, más arribita, las protestas que se están dando en Guerrero son también hacia Evelyn Salgado, que también es mujer gobernadora del equipo de Claudia Sheinbaum, ¿no? Me llama la atención porque ahorita los escándalos que se están dando en estos lugares son en lugares gobernados por mujeres de Morena cercanas a Claudia Sheinbaum, ¿no? Independientemente de lo que esté ocasionando. Pero está ahí y cuando tú te pones a ver este, los porqués, mm, yo me pongo a pensar si no son conflictos creados y generados por alguien de Morena para fracturar porque no se cumplieron los caprichos que estaban teniendo, ¿no? Ayer me pareció ver este señor Ramiro que encabezaba marchas a la Ciudad de México cuando después del huracán Otis, dice que hay
ciento y tantos socavones en las calles de Acapulco y está pescando en uno de los socavones que está inundado porque dice no están atendiendo y un socavón grandote que tenían todas estas situaciones y pues por supuesto diciendo esta señora Avelina todavía dice que se quiere reelegir porque ha sido muy buena alcaldesa de Acapulco, ¿no? Y yo me pongo a pensar, a ver, con todas estas situaciones, ¿no serán los mismos de Noroña, de Clara Brugada, de Martí Batres, que son, pues, gentes que son descalificadas por López Obrador para mermar esto y buscar, pues ya dicen que a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Y estas situaciones pues están dando. Y el viernes en la noche asesinaron al candidato a un municipio, es candidato a alcalde de un municipio en Puebla, ¿no? Sí. Que también está ahorita gobernado por Salomón Céspedes, ¿no? Se apellida. Es decir, ¿en qué situación están ahorita como para que se puedan dar estos conflictos, Juanjo, donde las marchas son solamente en ciudades donde hay mujeres? Mira, sí, sí creo yo que pudiera haber una ruptura dentro de Morena o dentro de los intereses o las bases de Morena, pero voy a utilizar esos dos casos que acabas de mencionar Ujú, y es donde yo te decía que la realidad les está pegando en la cara a Morena. Vámonos al caso de Laida Sansores. Eh, el problema que hubo con Laida Sansores, en particular con su secretaria de seguridad, que es Marcela Muñoz, es que hubo un motín el 15 de marzo en Campeche, en donde mandan a un grupo de policías, entre ellos un grupo de mujeres sin protección, a tratar de calmar ese motín. El problema es que dentro de ese motín hubo agresiones sexuales a las policías mujeres. Esto causa relevancia porque al final los medios locales salen a comentar quién es Marcela Muñoz. Marcela Muñoz acompaña o ha acompañado a Laida Sansores desde cuando Laida Sansores era eh, o estaba en una alcaldía en la Ciudad de México. Álvaro Obregón. También, exactamente, también en el área de Sí, seguridad. El punto aquí es que esta persona, Marcela Muñoz, pues no cubre con el perfil para estar dentro de un área de seguridad. Ella es, o ella estudió licenciatura en psicología educativa y tiene maestría en psicología o psicoterapia familiar. Es a donde yo comentaba que los perfiles de Morena o lo que sucede con Morena es realmente la radiografía de lo que nos dijo el presidente desde un inicio, con esas mentiras que son verdades, o no sé cómo era ese conflicto de palabras, pero al final el presidente no nos miente, a él no le interesa el perfil, a él le interesa que sean 99% o 90% leales, ¿no? O sea, eh, vamos, los que llegan a gobernar o los que están de gobernadores, la mayoría que son representantes de Morena, no tienen ni la más remota idea ni el perfil para gobernar. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que no hay esa capacidad de reacción y lo hemos visto con gente en cualquier trabajo, cuando no tienen el perfil, pues empiezan a hacer alianzas para que otros hagan su trabajo o para que no se note que ellos no están calificados para hacer ese trabajo. Bueno, así se me refleja los gobernadores de Morena y lo que refleja aquí el punto, Claudio, es que yo no sé, la verdad, ignoro, vamos, lo hemos platicado muchas veces en este espacio, si Morena o el presidente ha pactado con el crimen organizado. Lo que sí hemos dicho es que el crimen organizado es un depredador y huele la ausencia o la incapacidad o la debilidad. Y entonces es cuando ellos sí asumen
los liderazgos. Simplemente hoy en Radio Fórmula eh, pasan un video donde un grupo del crimen organizado en Sonora dice que ellos van a tomar el control y que no van a dejar que entre otro tipo de grupos. No digo los nombres, porque es hacer apología del narco, pero el punto aquí es que con toda libertad e impunidad se manifiestan y son los que realmente sí tienen el carácter, el armamento y el personal para empezar a involucrarse o a infiltrarse en los gobiernos. Entonces es cuando yo digo, la realidad le alcanzó o la realidad ya alcanzó al presidente. Simplemente tú estabas comentando de Lourdes Mendoza, me llamó mucho la atención que hoy mismo ella, dentro de sus timeline de lo que publica, pasa o repostea de alguien que también, pues normalmente escribe no en contra de López Obrador, en cuestión de la realidad que hay en el país. Se llama José Díaz y él pone, oye, ¿cómo podemos ser un pueblo feliz? De forma, dices tú, irónica, y pasa como hay un enfrentamiento en Chiapas en pleno día en la carretera que va a Tapachula, donde se ve claramente cómo están parados, entre ellos camiones, que transportan a turistas, turismo público, y en ambos lados un enfrentamiento de grupos armados con la Guardia Nacional, o sea, o con otro grupo, no se sabe si es con otro grupo del crimen organizado. Entonces, aquí el punto es, esos videos no son filtrados por alguien de Morena, esos videos son filtrados Por la pues, gente. ciudadanos como tú y como yo, Claudio, en que se ven este, envueltos entre esa lucha. Hoy simplemente le preguntan al presidente, porque estamos hablando de la situación. El fin de semana en Sinaloa secuestran a más de 60 personas, no sé si son 66 o 68, que son familias completas, en donde el mismo crimen organizado ha regresado a las personas y avisa a los gobiernos locales. Al hacerle la pregunta expresa al presidente que qué opina de esta situación, el presidente tanto se alinea con las respuestas del gobernador de Sinaloa. Dice que son cosas que suceden, pero que no nos debemos de preocupar porque son enfrentamientos del crimen organizado. Es El punto aquí es que los que estamos entre el crimen organizado y esas luchas somos los ciudadanos. Nosotros no gozamos de seguridad como goza él. Me llama mucho la atención que Claudia Sheinbaum pone llegando muy tranquila aquí a Tamaulipas en su gira de la semana pasada. Y ciudadanos, no periodistas, no líderes de opinión de la derecha o de oposición, ciudadanos indican cómo les tapan el paso, porque Claudia Sheinbaum va con un convoy de más de 30 patrullas, más la seguridad que le que da está el en- gobierno. O sea, esa es la situación real, Claudio. O sea, esa es la situación que el presidente, cuando quita a los columnistas y cuando pone a un editorialista que llama mucho la atención, porque tú dijiste, pone a Roberto Zamarripa. Lo que llama la atención es que antes de Roberto Zamarripa estaba Juan Epardinas, ¿no? Que en cuanto lo destituyen a la garra y dice, ¿sabes qué? Yo me voy con Xochitl. Y Juan Pardinas llegó a Reforma porque era un crítico de la realidad y él salía, entre otros programas, en la hora de opinar. Entonces, cuando tú vas casando y uniendo puntos, pues al final lo que tú estás viendo es que el presidente lo único que está haciendo es tratarse de arropar ya con los medios de comunicación para que estos por lo menos ya no hagan eco de una situación que es muy real y que la estamos ya viviendo en la mayoría del país, Claudio. Y que además le está alcanzando ya en un asunto de resultados que van a ser irreversibles, ¿no? El viernes nos enteramos también por boca de la
secretaria de Relaciones Exteriores, que acababan de firmar un convenio con Nicolás Maduro para darle una X cantidad de dinero a los migrantes venezolanos $110. para que se pudieran ir a Venezuela, pero que Sí, durante claro. 6 meses les iban a dar aquí. Sí. Y yo decía, a ver, 6 meses, qué casualidad, ¿no? Si te pones a contar, coincide justamente con la entrega del gobierno de López Obrador. Entonces, ¿no será que al estar viendo ya todos estos resultados, que la realidad le está alcanzando, que ya no hay posibilidad de que pues de que pueda revertir la mala gestión, las promesas incumplidas, pero sobre todo que la seguridad ya está alcanzando a las personas a las que él prometió que no les iba a alcanzar? Resulta seguramente una buena estrategia que al acabar su mandato, como lo ha estado avisando, yo voy a desaparecer de la vida pública, se vaya del país y se refugie en alguno de los países con quien tiene un convenio. A mí se me ocurre pensar en Venezuela, pero ya habíamos también pensado que tal vez fuera Cuba, que fuera a algún lado y que ya está empezando a hablar de todo este tipo de situaciones. Y junto con esto, me llama la atención que el día de ayer concedió una entrevista al programa 60 Minutos en Estados Unidos, donde acepta que Ujú. sí se produce fentanilo en México. Entonces, ¿por qué justamente a unos meses está diciendo que sí a lo que había negado durante tanto tiempo y de lo cual que además, pues evidentemente tiene una responsabilidad, pero que culmina diciendo de una forma además que ahí sí, a mí lo dijo muy serio, pero a mí me parece que fue muy burlón, decir que a los criminales lo único que hay que hacer es aplicarles la ley, cuando pues su estrategia ha sido la de abrazos, no balazos, que porque son humanos y que porque no sé qué. Y entonces yo me quedo pensando, ¿por qué en el programa de 60 minutos acepta estas cosas? Otra vez, ¿será que el observador cree que vive en la década de los 70 donde nadie se va a enterar de estas cosas? O si se enteran, serán meses después cuando lleguen, o desconoce el poder de Internet, desconoce la, la, la capacidad de las sistemas de comunicación actuales, o cuál es la situación que hace que se pongan en esta mm, eh, posición, Contradicción. ¿no? En una contradicción, ¿no? Ante esto, cuando, cuando ves todo lo que está pasando en México, porque lo dijo bueno, la entrevista fue el de ayer, Sí. yo quiero entender que fue ayer, no sé si haya sido antes y se lo estuvo guardando días o semanas, pero según yo fue al día de ayer. Cuando están las protestas con Alaida Sansores, cuando está la situación en Guerrero con Evelyn Salgado, cuando está la situación en Chiapas contra Rutilio Escandón, cuando está el secuestro de 66 personas en Sinaloa, donde dice el presidente de la mañana, pero no pasa nada, son niños, digo, más bien no hay niños, ¿no? No pasa nada, o sea, si hay niños, entonces sí pasa, pero si no hay niños, no. Y resulta que al ratito nos avisan que soltaron a un montón, creo que nada más quedan 6 ahorita sin aparecer, y entre esos que aparecieron, que si las matemáticas no nos fallan como a él sí le fallan, soltaron a 60 personas. Pero Juanjo, perdón, pero no la soltó, o sea, más bien la soltó el crimen organizado. No Claro. hubo la autoridad, no rescataron, no hubo intervención de Fuerzas Armadas, no entró ningún tipo de inteligencia, o sea, ellos lo soltaron. Ahora falta nada más que el gobierno se cuelgue la estrellita de que los hayan soltado, pero sí hay niños, y entonces otra vez está esa contradicción. Entonces, hay niños y no es problema, pero si sí hay niños, no. Entonces, o sea, Aquí el punto, Claudio, vuelvo a insistir yo en cuando tú me invitaste a este programa y fue pues básicamente la naturaleza y el interés mutuo en que nos generó, insisto, vuelvo a insistir en esto, porque no es una queja contra este gobierno, es simplemente una realidad que sucedió en nuestro caso, que estábamos hartos del gobierno anterior y que la llegada del López Obrador generó una esperanza y más después de ese discurso que dio en el Zócalo,
Ujú. En el Zócalo, el discurso que dio fue realmente inspirador. Emotivo, Realmente es otro, muy emotivo, por supuesto, pero contundente. era otro López Obrador. Y como muestra, pongo eso porque yo voté por Morena y por López Obrador. No me consideraba un chairo, simplemente me consideraba alguien que había votado por el PAN cuando estaba en contra del PRI, harto de 70 años, y voté por Fox. Y después voté por López Obrador. Y después volví a votar por López Obrador. ¿Por qué? Porque estaba ya harto de lo que hacía el PAN, que repitió lo que hizo el PRI. Después ganó Enrique Peña Nieto porque utilizaron una estrategia y un marketing impresionante, pero yo voté 2 veces por López Obrador, amigo. Y como muestra un botón, dijimos la semana pasada que fue una mujer del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, de nombre Ceci Flores, y que le dijeron al presidente que ahí estaba, y que le dijeron, pues yo mañana yo lo veo. Al otro día, la mujer fue vestida de beisbolista para ver si la recibía. Ya para esto había llamado la atención y ya entonces empezó a generarse espacios en diferentes medios. Y ella repite en todos los medios, Claudio. Lo que hemos dicho tú y yo, dice, yo no olvido sus palabras. Y recuerda que le dijo que prometía encontrar a su hijo. Y la respuesta de Ceci es que no ha aparecido mi hijo y ahora tiene una doble desaparición, porque aparte que me lo desapareció, el crimen organizado ya me lo borró de los registros Mm. el gobierno. Y yo lo único que quiero escuchar del presidente es que tenga la palabra de continuar con su promesa. Bueno, amigo, la estrategia es muy clara. En esta semana hubo una mesa de análisis en Latinus, donde entre otras personas sale una persona de apellido Becerra, no tengo ahorita el nombre fresco, pero ella era la que dirigía, este, Lorena Becerra, era la que dirigía las encuestas de reforma y entre otras cosas, eh, era, era de las pocas que sus encuestas sí fueron muy afines a los resultados. Y ella comentaba que es muy difícil ahorita encuestar porque uno, el que va a ser encuestado tiene miedo, pero el perfil de las personas que votan por Morena son personas que no les gusta la política, que no leen o leen muy poco. Entonces, imagínate, si tú eres López Obrador y les estás dando ayudas sociales o apoyos sociales y por ahí alineas a las pocas o a los pocos periódicos que pueden tener impacto nacional para que ya que no es que no hablen bien de él, que no hablen mal de él, pues es una estrategia para de alguna manera seguir conservando algo de sus bases. Pero insisto yo, y vuelvo a lo mismo, mucha gente de Campeche se solidarizó con los policías porque al final era evidente que estuvieron en riesgo mujeres policías. Y entonces ahí ya te olvidas, Claudio, de quién es López Obrador, ya estás sintiendo la inseguridad en el día a día. Yo te comenté hace unos meses que fui a Tasco en el paro, creo que es la primera vez en la historia de Tasco que hay un paro de transportistas, pero al día de hoy tú ves Guerrero y Guerrero, ya la gente, aún la que está a favor de López Obrador, ya la metes en contradicción porque dices, bueno, hoy tengo que votar por él porque me apoya en mis programas, pero yo Pero también sé que votar por él no me va a resolver la cuestión de seguridad que ya estoy viviendo en el día a día. Y entonces esa disyuntiva es la que sí le está dando márgenes para que Xochitl Gálvez sí esté ganando popularidad o, o intención de voto. Yo insisto, Claudio, y lo vuelvo a repetir,
Yo veo a Xochitl Gálvez, a mí en lo personal, me genera algo, pero no es algo padre, o sea, el que se mofe, el que no vea yo al día propuestas, el que no aproveche situaciones como candidata, lo dudo y lo digo abiertamente, pero también lo vuelvo a decir, es mi último recurso como ciudadano para tener esa esperanza de que haya una democracia. Porque bien lo dijiste tú, Claudia al día de hoy tampoco se ha podido deslindar de López Obrador. Y lo digo en ese sentido porque cuando le preguntan a ella o le exponen lo que el presidente hace con la madre buscadora, su Ujú. respuesta dice que las madres buscadoras hagan propuestas y no critiquen. Oye, Claudio, la pregunta sería para ti, para los que nos ven, ¿qué propuesta te puede hacer una persona que lleva buscando a su hijo, a su hija, a su madre, a su padre, que se lo arrebató el crimen organizado, la inseguridad? ¿Qué propuesta te puede hacer? Pues simplemente lo que hizo la madre buscadora es ayúdame a encontrar a mi hijo, es lo único que te pido. ¿Y cómo me puedes ayudar? Dame la protección para yo poder llegar a donde yo creo que se encuentra mi hijo sin toparme con el crimen organizado y que yo me vea en peligro, porque si busco a mi hijo, a lo mejor encuentro la muerte. Así de triste es esta realidad, Claudio. Sí, y hay que entender, bueno, no me acuerdo hace cuánto, pero tú y yo lo comentamos aquí en este programa hace años, ¿no? Eh, cuando las cosas se encuentran bien y tú le puedas dar dinero a la gente, no va a haber ningún problema. Claro, Pero si tú le das dinero a la gente y ya les está afectando en otras situaciones, como por ejemplo que hay enfermedades y no las pueden atender, perdón, porque hay este, falta de servicios médicos y les estás diciendo a las personas que los vas a atender como en Dinamarca, pero no llega ese día nunca, amigo, como paréntesis, una imagen de la clínica de Cancún en la que se cayó el techo, ¿no? con cascadas de agua, por filtraciones de agua y en el área de urgencias. Perdón, amigo, por lo que dices de Dinamarca. Sí, no, no. Y eso en la parte de la salud, que tú ya habíamos dicho que probablemente era la más preocupante, pero Sí, creo que hoy por hoy los asuntos de la seguridad pública ha sobrepasado sí, la importancia y se encuentra en primer lugar, porque cuando volteas y ves la forma en la que a golpes obtienen el cobro de piso en Guerrero y sí, humillan a las personas y sí, las tienen azotadas, pues claro que entiendes por qué hay este, paros, por qué hay pues tantas preocupaciones y manifestaciones. Hicieron algo que a mí me pareció inusitado, Juan José, en Campeche. sí, La gente se unió a las protestas de la policía. sí, Durante 4 días, hoy por lo menos van 4 días, sí, al grado que Laida Sansores el sábado en la noche salió a dar un mensaje sí, diciendo que por favor la población no vaya a apoyar a la marcha, a las gobierno. protestas, porque no abonan nada a los arreglos. Señora, no está atendiendo la situación. Sí, claro, ¿Cómo no va a atender? Y el asunto es que además, corrígeme si me voy de fechas equivocadamente, pero lo estaba haciendo porque al otro día llegaba López Obrador para subirse al Tren Maya y así tenía es, que callar las protestas que estaban haciéndole a ella en la tierra donde pues él tenía que llegar y ver que todo estaba en orden y se iba a encontrar, y bueno, no se iba a encontrar, se encontró con que no, porque afortunadamente eh, al otro día no solo la protesta fue en contra de la secretaria de Marcela, sino también en contra de Laida y le empezaron a decir que también fuera Laida. No están pidiendo su destitución ahorita, pero sí, sí en estas arengas y en estos gritos que hacen en las marchas, ya también iban contra Laida, ¿no? Y aprovechando que estaba el presidente y lo vieron. Pero
Me parece esto importante resaltarlo, no tanto por la protesta ni porque haya dicho ni la parte política, sino porque lo inusitado, Juan José, es que no habíamos visto en décadas en nuestro país que la población civil se solidarizara con la policía y se unieran en alguna situación. No importa si fuera para protestas, si fuera para festejos, si fuera para cualquier cosa. Hoy lo estamos viendo porque la gente de Campeche se solidarizó al estar viendo que sus compatriotas, las personas que se supone que cuidan de ellos, Así es. estaban siendo no solo descuidados, porque no se trataba de un descuido, sino que de verdad los mandaron al matadero, ¿no? Sin Hoy equipo de escuchaba protección. escuchaba una policía que no les dieron equipo, no, pero dice, aunque nos dieran equipo, el equipo está viejo. Pues le hemos Sí. pedido mucho que el equipo nos dieran, pero no hay equipo. Y bueno, pero la cosa es que además los engañaron. Les dijeron, No les ustedes dijeron a qué iban. nomás tienen que checar, pero es extraordinario. Y entonces cuando llegaron, los bajaron, y bueno, ahora sí, pónganse a pelear porque hay que detener el motín. Y pues evidente, hubo vejaciones, hubo pues heridos, hubo ataques frontales, es decir, hubo situaciones en las que los pusieron en un riesgo máximo. Y imagínate el grado de la información que corrió a partir de este momento, después del 15 de marzo, que la población civil dijo, no le pueden hacer eso a mi policía y se unen en protestas. Acuérdense que este tipo de situaciones de solidaridades, de uniones y de todo, son pólvora en mecha. Basta con que se encienda una y empiezan a ir corriendo y aquí sí, perdóname, Juanjo, pero no hay forma de Sí. que tú le eches la culpa a la oposición de estar No, ocasionando esto, no. ¿no? O sea, y es lo que estás diciendo atinadamente, lo alcanzó la realidad. Y ante eso, no hay forma de hacer absolutamente nada, salvo que yo sigo sin entender, contradecirte en una entrevista que le da a 60 minutos. Y que por cierto, no sé si tú sepas el por qué, pero bajaron la entrevista que le hizo a Irina Sarapayabova. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues porque se supone que eran actos anticipados de campaña. Pero si los haces todos los días, o sea, yo no entiendo. Pero alguna razón tiene que haber, ¿no? Ahora, Lo que llama la atención, ahora sí que conectando puntos y entrando en el sospechosismo, diría este Santiago Krill, es por qué bajan esa entrevista y por qué a los pocos días el medio o uno de los medios más importantes o un programa de los más importantes de Estados Unidos, pide una este, entrevista. le pidió una entrevista. O Y sea, tampoco nos olvidemos de que estamos en tiempos electorales aquí y en y Estados en Unidos. Estados Unidos. Pero además en la entrevista me parece muy cuadradito a los Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Cuando Mira, no había dicho el jueves que que teníamos una muy buena relación, pero que no éramos esclavos de nadie, que mantenía la soberanía y que no sé qué. sí, y el punto aquí que llama mucho la atención, Claudio, es cómo tú puedes ver al presidente, su personalidad real, cuando en la entrevista dice que sí se produce y hay trasiego de fentanilo en México, pero hoy cuando le preguntan, hoy dice, bueno, pero lo que me faltó decir es que aquí es poquito, o sea, aquí no es mucho. Hemos tenido algunos decomisos, o sea, eso es el doble diálogo que maneja López Obrador y lo que mucha gente pues le cree, ¿verdad? Eso es lo que yo digo, que él cree que lo que dice en un lado no se va a enterar porque se quedó atrapado en los 60 y se le olvida que existen estas cosas ahora. Claudio, es que vuelvo a insistir, la diferencia, mira, nosotros, al decir nosotros, ciudadanos, como con el perfil de los que ahorita estamos haciendo el programa, eh, pues hay tres cosas. Tenemos el interés de leer de política. Dos, por la situación que impera, pues
es importantísimo estar al día de que el gobierno o de las acciones del gobierno, cuáles son los resultados que han tenido. Y tres, pues simplemente estás enterado, entre muchas cosas, de la situación nacional e internacional que influyen como interés relevante de noticia. Pero aquí el punto, yo vuelvo a insistir, es que tú ahorita pones un caso, dices, oye, la entrevista de RT Rusia, no sé cómo se llama, qué significa el RT, pero es un canal patrocinado por el gobierno de Rusia. ¿Por qué lo bajaron? Bueno, y dices en un inicio, oye, en la entrevista que tuvo con la reportera CBC para hacer el programa de 60 minutos, bueno, ahí tú mismo te estás indicando como una persona que sabe comparar y que está al tanto y que en base a eso opina. Estamos hablando de una cosa que muchos de los seguidores de López Obrador no lo hacen. O sea, se dejan llevar por cuates que yo tampoco los voy a nombrar porque es hacerles publicidad, a los cuates propagandistas de la 4T que te venden solamente una información muy sesgada de la realidad. Entonces, aquí el punto es, esa gente, no sé, insisto, por qué no compara la información. Tú mismo aquí has comentado, esto es lo que nosotros pensamos como ciudadanos, pero al final es tarea de cada uno de los que escuchamos aquí comparar si lo que decimos es verdad o no y compararlo con la realidad. Porque otra de las cosas en las que nosotros nos sustentamos como base de la información que damos no es otra más que comparar lo que el presidente prometió hace 5 años, Claudio. Sí, la Eh, regla la puso él, ¿no? Donde, ese es donde el tenemos que punto. medir, la puso él, no Es que nadie. esa es la línea editorial que nosotros manejamos, no hay otra. O sea, no hay otro interés. Tú en, 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 en tu área te desempeñas y te sigues desarrollando sin tener ningún beneficio económico de esto como lo hago yo. Es una expresión genuina, nacida de interés ciudadano para ciudadanos o para otro tipo de personas que quieran comparar. No nos crean, hemos dicho muchas veces, salgan y lean y véanlo en su realidad del día a día o véanlo en diferentes medios. Yo, insisto, me chuto y tengo que leer a los propagandistas de la 4T para ver qué Para es lo que contrastar están la vendiendo. información. Claro. Claro. Y entonces ahí tú te das cuenta de que para lo que para ti en la realidad es un descarrilamiento del tren Maya en el tramo 3, para ellos es Interrupción una de flujo. interrupción de flujo. O sea, Y si dice tú quieres, el guardia de la ¿vale? estación, el señor de la estación, el que está a cargo de la estación, decía, es que nosotros no usamos esa palabra de descarrilamiento, ¿no? No, Yo, es una señor, interrupción de flujo. el coche venía en el carril y se salió del carril. O sea, eso se llama descarrilamiento. No, no tiene que voltearse ni explotar ni nada. O sea, se salió del carril, está descarrilado, ¿no? Es un Sí, descarrilamiento. pero si tú lees el documento oficial que emitió la Dice empresa que está administrando el tren Maya, dice interferencia de flujo o algo así, o sea, interrupción de flujo, dice. interrupción de flujo. Entonces, yo digo, bueno, ¿de veras nos consideran personas que no sabemos o no podemos leer? Y cuando tú ves a la gente que viene o a la gente pro de la 4T y le pides contrastar información, te manejan la misma información sesgada que utilizan los propagandistas de la 4T. Eso. Entonces, pues aquí la invitación es, pues quien nos ve y nos juzga y nos critica, no nos crean, simplemente comparen lo que está viviendo Campeche, lo que está viviendo Morelos, lo que está viviendo Sonora, lo que está viviendo Sinaloa, lo que está viviendo Guerrero. O sea, ¿cuál es la realidad con respecto o versus gobiernos anteriores? Y es muy fácil.
simplemente criticamos las investigaciones. A mí en lo particular creo que esa es otra coincidencia que tenemos. No me gusta la forma de generar noticia de Loret de Mola, pero al día de hoy, Claudio, yo quisiera preguntarles a las personas que son pro López Obrador y de la Cuarta T, si han mostrado una sola prueba de corrupción del aeropuerto de Texcoco. Al día de hoy, después de 5 años, no hay ni una, Claudio, ni una. ¿no? Ya encontré la carta, dice tal cual. El cuarto vagón del 3D006 experimentó una interrupción del flujo sobre la vía. Es- Esa es el descarrilamiento. Es un eufemismo que se utiliza para decir que hubo un descarrilamiento. Entonces, cuando tú te caigas, hubo una interrupción del flujo de tu andar. Mi equilibrio al andar, sí. Que no, no me cae, yo no me caigo, tengo No, no, no. interrupciones en el flujo al andar, sí. Este, y fíjate que, digo, curioso, porque ahorita que mencionas a Latinus, Sí, Claudio. la semana pasada salieron unas conversaciones de Amílcar con los primos de los hijos del presidente, en el que se burlaban del descarrilamiento del tren. Ya cuando se descarrile será otro pedo, dijo Tal cual, con esas Amílcar, ¿no? palabras. Entonces, Pues ya eh, se llegó la hora. entonces hay que ver cuál es el pedo, ¿no? El otro pedo. Ya será otro pedo, dice. Pues hay que ver cuál es, yo quiero saber cuál es. Y pues por supuesto, ya ahora empezaron a decir que se trata de un sabotaje, que la gente lo está haciendo a propósito, que es para las elecciones, que cualquier cosa. Pero otra vez el asunto es, los alcanzó la realidad, no se Así están es. haciendo las cosas bien, nunca se hicieron bien. Hay problemas en ese tren, lo han denunciado desde toda la vida y ahí están, ¿no? Como están todas las demás cosas. Es decir, otra vez dijeron que hoy es 25 de marzo. Para marzo iba a estar refinando la refinería. Ya dijeron que no, que hasta después, otra vez. Entonces, pues no es cierto que se están haciendo las cosas. No es cierto que se están haciendo las cosas. Y hoy veía también otro tema que, pues el AIFA nos costó el triple de lo que estaba presupuestado. Es un aeropuerto chiquitito que no alcanza a cubrir la demanda del aeropuerto grande, ¿no? No está Y ahí. que no se ha terminado. Pero eso es a lo que voy. Llegas y resulta que está a la mitad, es decir, ni siquiera está terminado. Entonces, otra promesa incumplida. No es cierto que está terminado, está a la mitad, faltan cosas. Y si esto ya costó el triple de lo que estaba presupuestado, yo no sé si quiero saber que cuánto va a costar o cuánto costó que lo hayan terminado. ¿M? Pues mira, Claudio, para terminar, yo te quisiera comentar, estamos a 2 semanas, un poquito menos día, de que sea el primer debate presidencial y debemos estar muy involucrados porque yo pensaba que la terna de hace 6 años era una de las más eficientes. Cuando tú veías a Naya, un cuate que parecía robot, que no generaba nada de empatía, inteligente, muy inteligente, pero era como un Carlos Salinas de Gortari en chiquito, modelo chiquito, así frío, manejaba muchos datos. López Obrador, el candidato eterno, pero mm, Meade, que a mí se me hacía un tipo muy inteligente, pero que representaba a la corrupción, y pues el Bronco, ¿no? El punto aquí es la terna que vemos hoy, realmente, si a mí en otra época me hubieran dicho que iba a tener que votar por cualquiera de ellos tres, seguramente me hubiera saltado cuánticamente a otro tiempo. O sea, tenemos que estar muy conscientes de qué significa cada uno de ellos y por desgracia tenemos que votar. Ese es el punto, que tenemos que votar y tenemos que votar pensando en que, por desgracia, al día de hoy, Claudia Sheinbaum no se deslinda y creo que no tendría que deslindarse del gobierno que representa porque al final le puede, todo indica que le va a dar el triunfo.
pero pues votar por Maines o por Xochitl tampoco representa una gran esperanza como la que yo sentí hace 6 años, López Obrador. Ese es el punto, Claudio, con el cual quisiera cerrar, que ya no debemos de generarnos esperanzas en personas, sino hacer en el día a día lo que nos corresponde y sí tener la madurez ciudadana de involucrarnos políticamente para exigirles a quien sea que tenemos que estar en mejores condiciones. ¿Y qué mejor ejemplo, Claudio, que los campechanos? La gente de Campeche creyó en López Obrador, votó por la candidata que les indicaron, pero ellos están demostrando ahorita madurez política, cuando después de un par de años de tenerla como gobernadora, están pidiendo su renuncia y destitución de ella también. Eso lo podemos hacer como ciudadanos en cualquier momento. La manifestación popular es muy poderosa. ¿Qué hay que hacer? Pues leer, contrastar información, ver la realidad y exigir a nuestros gobiernos locales y estatales que cumplan lo que prometieron, Claudio. Tienes toda la razón, mi querido Juanjo. Y con eso nos despedimos y pues nos vemos la próxima semana. Esta semana pareciera que fuera a ser un poquito más tranquila porque al ser una semana de varios días de asueto para mucha gente que se toma Sí, pues de descanso y vacaciones y van sí, a algunos sitios, se bajan las actividades y muy probablemente veamos algunas menos cosas, pero lo que estamos viendo es que el crimen organizado no descansa sí, y pues es el que nos ha estado dando nota en los últimos 4 días. Entonces, pues habrá que ver cómo se va poniendo esta situación en adelante. Y hay que estar pendientes también de la situación que se dio en Rusia, este lamentable atentado terrorista que se adjudicó ISIS el viernes por la noche, que fue, creo que sábado por noticia a la nivel mañana de mundial. nosotros o jueves, no sé qué día con la diferencia de horarios, pero que definitivamente está involucrando de alguna forma importante en la geopolítica, pues obviamente al Estado Islámico, ¿no? Y Así que es, tiene una embarradita con la situación que se está dando en la guerra en Palestina, pero también con el asunto de Ucrania, pero también con Donald Trump, pero también en toda la situación. Entonces, pues hay que verlo porque ahora está todo conectado, queramos o no, y sí, algún asunto está trastocando otros, entonces habrá que estar pendiente porque pues yo no supe si hoy se manifestó el presidente al respecto de esta situación, pero pues en Rusia se están echando la culpa entre si fue Estados Unidos o si fue Ucrania, que la embajada en Tayikistán, que no fue al que le vendimos el avión, por cierto, o sí, sea, claro. entonces yo no quiero saber si ahondan un poquito en esos asuntos, pero hay que estar pendientes porque seguramente nos va a dar de qué hablar en próximas semanas. Sí, fíjate qué interesante lo que dices, porque de alguna manera sí, sí nos involucra. Y todos esos detalles que tú comentas, este, sí influyen a nivel mundial. Y el punto es que México no puede estar ajeno a eso. Como comentario, cuando suceden los atentados en Rusia, entonces sí nuestra embajadora manda condolencias. Pero cuando pasan en Ucrania o cuando pasan en países que están en contra de Rusia, no envía comunicados. Entonces, pues qué triste, porque si algo caracterizaba a México, era esa diplomacia Y neutral. sin tener filias ni fobias, Claudio. En fin, pues bueno, mi querido Juanjo, vamos a despedirnos porque pues ya es hora de cortar esta emisión y pues de estar pendientes de lo que puede ir sucediendo en adelante. Así es, amigo, claro que sí. Pues nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Juanjo, te agradezco muchísimo, como siempre. Gracias a todos los que nos acompañan. Nos vemos aquí la próxima emisión. Hasta la próxima.